Hola querido público, ¿cómo han estado? Mi nombre es Berry Comenta y hoy nos reunimos para contarles la triste historia del señor Walter White, todo un representante de lo que es un hombre de bien estadounidense, con una linda familia en un pacífico hogar ubicado en Albuquerque, Nuevo México, donde Walter, como buen padre de familia, se mata diariamente como profesor de química y en un lavado de autos para traer el pan de cada día como Dios manda. Lo dicho, un hombre de bien, correcto, amable y cariñoso, incapaz de matar a una mosca. ¿Y qué obtenía Walter como recompensa después de cumplir 50 años siendo un ciudadano de bien? Un grupo de estudiantes que es incapaz de reconocer sus conocimientos, un jefe que lo humilla constantemente y una vida sexual excitante. Casi parece un mal chiste cuando de repente le dicen que tiene cáncer de pulmón terminal y que le queda poco tiempo de vida, lo cual, dado su situación económica y teniendo en cuenta que su esposa está por traer una nueva integrante a la familia, no puede significar otra cosa que dejarlos caer en la quiebra, cosa que por supuesto Walter no está dispuesto a permitir, haciendo lo que sea para protegerlos. Ese lo que sea se vuelve el negocio de la metanfetamina, aprovechando sus conocimientos sobre química y la ayuda de su ex estudiante Jesse Pinkman, que por casualidades de la vida se encuentra inmerso en este mundillo, embarcándose en este viaje que solo puede terminar en tragedia para él, pero que salvará a su familia. ¡Qué conmovedora historia! Sí, qué conmovedora. Breaking Bad, alabada por la crítica y por el fandom, es una de las series más populares de la historia. Prácticamente no conozco a nadie que la haya visto y que diga que no es buena. Y como no, si el nivel de actuación, escritura y dirección es simplemente demencial para tratarse de una serie de televisión. Hasta aquí creo que no tengo nada nuevo que decir que no hayan escuchado antes. Lo curioso es que sabiendo todo esto, nunca la vi hasta antes de realizar este video. Es más, si a mis 15 años me hablabas de la premisa de Breaking Bad, seguramente pensaría que me hablas de Metástasis, la adaptación de Mi Querida Tierra, que como no, su calidad es dudosa. Pero ya hablaremos de ti en otra ocasión. Mi punto es que gracias a esto tengo la ventaja y la desventaja de estar en un momento en que esta serie ha sido analizada hasta el más mínimo detalle, a veces de forma muy exagerada, pero que sirve para tener un panorama claro sobre la opinión general alrededor de Breaking Bad y lo que la hace tan interesante, convirtiendo todo en una idea general. Breaking Bad es una serie que destaca por su moralidad gris, por ser una historia que muestra cómo el mal está entre todos nosotros, lo fácil que es dejarnos seducir por él mismo. En resumidas cuentas, Breaking Bad es una historia que destaca por ser la caída al mal de su protagonista, en referencia al video de Jordi Maquiavelo, una especie de subversión al viaje del héroe. Y lo que tengo que decir al respecto es que no es nada nuevo. ¡Hágale! ¡Topo! ¿Dónde está Gonzalo? Esta es una escena de Pablo Escobar, el patrón del mal, una escena que destaca la indiferencia de la que ha llegado en su momento el narcotraficante más grande de la historia de Colombia, para el cual un tiroteo en el patio de su casa era como salir a tirar la basura un lunes cualquiera. No me he visto esta serie ni hablo de su calidad en sí, pero como eran las historias sobre gente que se deja consumir por el poder convirtiéndose en monstruos con vidas vacías y carentes de empatía, no son nada nuevas en mi país. Prácticamente cualquier narconovela del montón trata sobre eso. Y si hablamos de personas con moralidad inquebrantable que terminan volviéndose sociópatas con complejo de inferioridad y aires de grandeza, bueno... La diferencia y lo que hace en realidad buena a Breaking Bad no es la premisa de cómo una persona buena se vuelve mala, sino cómo la desarrolla. En Death Note, por ejemplo, la transición entre el Light Yagami que busca salvar al mundo eliminando a todos los criminales y el ser nefasto que manipula a todos a su alrededor es prácticamente nula. La gracia está en el factor show, en los duelos intelectuales, en el espectáculo con él, lo cual en Breaking Bad también ocurre, salvo que aquí cada que Walter hace alguna de sus
jugarretas, la serie siempre se detiene para explorar las consecuencias de sus acciones y el tipo de persona que se está volviendo, asegurándose de dibujar el retrato perfecto de su psique que lo exponga ante el público como lo que verdaderamente es, una persona inmadura que es incapaz de aceptar las consecuencias de sus propias acciones. Al principio, como lo mencioné, es muy fácil empatizar con Walter. Es un buen hombre que ha tratado de hacer lo correcto toda su vida y nunca le han reconocido nada. Además, todo lo que hace es por su familia. Pero basta con dejar avanzar la serie para darte cuenta que la situación de la que tanto se queja fue propiciada por él mismo. Y toda esta aventura criminal no es más que la excusa perfecta para escapar de la vida aburrida que él mismo ha construido. Porque es cierto que Walter no tiene la culpa de su cáncer y es injusto que una buena persona se tenga que ver sometido al mismo, pero el cáncer no es el que hizo que abandonara la empresa que estableció en la universidad por tener problemas con su novia, a sabiendas de que era un negocio que le podía traer millones. El cáncer no fue el que hizo que decidiera dedicarse a la educación sabiendo que allí no podría sacar todo su potencial como químico, y por supuesto el cáncer no es el que hace que se niegue a aceptar la ayuda de los demás por mantener su frágil orgullo. El primer capítulo nos lo establece muy bien. Walter está inconforme con su vida y el cáncer lo único que hace es recordarle que no ha logrado nada, por lo que es la oportunidad perfecta para darle rienda suelta a sus frustraciones, para dejar de ser el hombre sumiso que se deja aplastar por los demás y tomar las riendas de su vida. En otras palabras, esta es la historia de un hombre en plena crisis de la mediana edad, solo que en vez de lo típico de serle infiel a su mujer o empezar a salir con chicas más jóvenes, Walter se embarca en una fantasía de poder donde puede obtener el reconocimiento que siempre deseó, donde puedes quitarse con la vida por todo lo que le ha quitado y a vista de él se merece. Solo basta con ver el final del primer capítulo. Después de su primera cocinada, la cual resulta con un muerto y un tipo agonizando, Walter llega a su casa con el objetivo cumplido, con dinero en mano después de haber vivido una experiencia horrible, acostándose en su cama, temblando para finalmente liberarse. A Walter White le encanta el mundo criminal, es un lugar donde se siente vivo, donde sus capacidades son valoradas, donde la gente lo respeta y le teme, pero sobre todo donde él puede ir sin miedo a lo que opinen los demás sobre él. Durante la segunda temporada, cuando Hank, cuñado de Walter, está lidiando con los traumas de haber volado la cabeza a Tuco Salamanca, un distribuidor de metanfetaminas, y haber vivido en carne propia lo que es enfrentarse a un cartel de drogas mexicano, nuestro calvo favorito lee un discurso muy interesante. Durante toda su vida había vivido con miedo del que pasará mañana, incapaz de dormir tranquilo por preocupaciones innecesarias, ya que al sufrir de cáncer se da cuenta que todo aquello solo está en su cabeza, que el miedo solo lo limita de tener una vida plena y que solo enfrentándolo puede ser realmente quien es y dormir tranquilo, en paz consigo mismo. Es decir, lejos de sentirse incómodo en el mundo criminal, Walter siente que encontró el lugar donde pertenece y por lo mismo durante toda la serie buscará excusas para mantenerse en el mismo a pesar de que recibió advertencias suficientes de que este camino solo le traerá la perdición a él y por lo mismo a todos sus seres queridos, pero eso a él no le importa, siempre puede forzar más las cosas, siempre puede obtener más dinero, más poder, más influencia. ¿Qué importa que en su primera aventura prácticamente haya tenido que matar a 2 personas? Todavía no tiene el dinero suficiente. ¿Qué importa que Tuco Salamanca sea alguien peligroso? Con él puede aumentar sus ganancias. ¿Qué importa que tenga el dinero que necesitaba? Gustavo Fring le puede dar la oportunidad de darle una vida llena de lujos a su familia. ¿Qué importa enfrentarse a Gustavo o sea arruinar una organización estable que funciona a la perfección? Con él al mando el negocio se puede volver un imperio internacional, porque en palabras suyas esto nunca se trató de salvar a su familia, sino de él saciando su ego. I did it for me. De tal forma que Heisenberg es la materialización de todo lo que Walter ha deseado ser durante toda su vida, alguien decidido que no se deja manipular por nadie, inteligente, admirado, respetado, imprescindible para los demás, que aproveche todo su talento para obtener lo que sea. Heisenberg no es otra cosa que el protagonista de la fantasía donde Walter pasa de ser un don nadie a ser el centro del mundo, o por lo menos el centro de la gente a su alrededor. Lo que no entiende Walter es que una fantasía no es más que eso, una invención de sí mismo para escapar de la realidad, pero no importa lo que hagas, la realidad es la realidad y nadie puede escapar de esta. Tarde o temprano, las consecuencias de sus acciones lo terminarán alcanzando.
Durante toda la serie, Walter justifica sus acciones para escapar de la culpa. Se mete al negocio de la metanfetamina porque no tenía más opción, porque tiene cáncer y va a morir pronto, porque necesita darle dinero a su familia. Mata a Crazy Eight y a su primo porque era en defensa propia, porque era él o ellos. Deja morir a Jane porque era una mala influencia para Jesse. Envenena a Brooke porque si no Gustavo Fring los mataría. Walter se crea este relato donde es un héroe y cuando no tiene argumentos le echa la culpa a los otros porque es incapaz de aceptar que se ha equivocado y hacerse responsable de sus acciones, porque esta es su historia y nadie se puede meter en ella, lo que en palabras de Mike lo vuelve en una bomba de tiempo, en alguien inestable que es capaz de hacer lo que sea para seguir con su fantasía de poder inmadura. Todas las tragedias que ocurren en esta serie nacen en consecuencia de las acciones de Walter, porque Breaking Bad no ve al bien o al mal como algo que se ha dictado por la ley, sino por la empatía que mostramos por los demás. Walter White es el ejemplo del tipo de persona que nos volvemos cuando nos olvidamos de los demás solo para cumplir nuestros deseos egoístas. La mayoría del cast de esta serie tiene sus virtudes y sus defectos sin importar de qué lado de la ley se encuentre, al igual que Walter, pero lo que lo diferencia, por ejemplo, con Han, es que cuando este último casi mata a golpes a Jesse, se da cuenta que sin importar lo que este último le haya hecho, no está bien tratarlo de esa forma, no solo deteniéndose, sino aceptando la responsabilidad de sus acciones, pese a que tenía el apoyo de la DEA para salir bien parado de todo aquello, sabiendo que si aceptaba los cargos sería el fin de su carrera. En cambio, Walter, cuando hace que Jesse tenga que matar por primera vez a alguien, haciéndolo cruzar una línea de la cual ya no hay retorno, lo deja tirado a su suerte. En el anime es muy común encontrarte con personajes marginados, aislados por su miedo a relacionarse con los demás por la posibilidad de lastimar a los demás o lastimarse a sí mismos. Famoso dilema del erizo de Evangelion, lo que los vuelve en personas tristes, estancadas, incapaces de avanzar hacia adelante, porque los seres humanos no somos islas, dependemos de los demás de una forma u otra. Lo normal es que en esta clase de historias los personajes aprendan a relacionarse con sus seres queridos, hallando la belleza detrás de los vínculos humanos. En el caso de Breaking Bad es al contrario, su protagonista está lleno de vínculos, pero los deja de valorar por pensar en sí mismo. Walter White es el reflejo del tipo de persona que nos volvemos cuando perdemos ese miedo de lastimar a los demás y abusamos de su cariño. Las personas no somos islas y por lo mismo las acciones de Walter afectan a su entorno. No es que él solo se esté pudriendo, con el avanzar de la serie pudre a todas las personas cercanas a él, haciéndolos mostrar su peor versión de sí mismos, como si el propio Walter, irónicamente, se volviera en una especie de cáncer. Esto es descrito por muchos fans de la serie como el efecto dominó, como las acciones de Walter desencadenan una serie de eventos que terminan en tragedia para personas inocentes, de tal forma que a los espectadores nos quede claro que no importa cuántas excusas ponga, es imposible justificar las acciones del profesor de química porque sus manos ya están manchadas de sangre. Claro, a veces la serie exagera con esto, porque ya me dirán qué posibilidades había que el padre de Jane resultara ser un operario aéreo y que lo dejaran regresar sin una revisión psicológica después de la muerte de su hija, sabiendo lo delicado que es ese trabajo. Además, no creo que sea necesario hacer estallar dos aviones para enfatizar el horrible ser humano que es Walter. Es decir, en ese momento vimos cómo dejaba morir a alguien enfrente suyo sin mover un dedo. Creo que el mensaje había quedado bastante claro. La cuestión es que los personajes de Breaking Bad, como mencioné antes, tienen sus virtudes y sus defectos. La hermana de Skyler, Mary, es una cleptómana que está en tratamiento psiquiátrico, pero eso no le impide amar a su hermana y a sus sobrinos. Skyler puede ser controladora, perfeccionista y gustarle vivir de las apariencias, pero está dispuesta a darlo todo por su familia. Mike puede ser prácticamente Nico Bellic de GTA 4, pero tiene sus principios y valora a la gente cercana a él. Es Walter quien saca a relucir esos defectos al ponerlos en una situación límite, volviendo, por ejemplo, a su propia esposa en una cómplice suyo dispuesta a mentir y a recurrir los mismos métodos que él, al extorsionarla con su propia familia, al mostrarle que no hay vuelta atrás, no dándole más opción que acompañarlo en su travesía criminal. Pero quien sin lugar a dudas es la mayor víctima de las acciones de Walter es el coprotagonista de esta historia, Jesse Pinkman. Nunca estuve tan solo. Ya no tengo nada.
ni a nadie. Jesse es un joven desorientado que no sabe qué hacer con su vida. Sus padres lo tratan como basura, no tiene trabajo y su mayor propósito en la vida es drogarse para escapar de su condición actual. A vistas del resto de la sociedad es un inútil y por lo mismo es el perfecto compañero para Walter, ya que es alguien inocente y manipulable que hará todo lo que él diga para sentirse valorado. Por lo que no juzgará a Walter, que en mitad de su fantasía de poder necesita a alguien a su lado que le recuerde lo listo que es, que lo necesite, que dependa de él. Por eso es que durante toda la serie no para de juzgarlo, de hacerlo sentir como un inútil y guiarlo por el mal camino, porque Walter necesita a alguien que sea igual de basura que él para tener un chivo expiatorio a quien echarle la culpa y al mismo tiempo le recuerde lo inteligente y superior que es a los demás. Lo triste es que Jesse en el fondo es alguien de buen corazón, compasivo, leal, pero sobre todo alguien que si se lo propone puede lograr grandes cosas, pero ha tenido la desgracia o la mala suerte que nadie nunca sabió valorarlo y para colmo de males se encuentra con alguien que solo le va a arruinar la vida. Como el propio Mike se lo dijo, tiene la fe en la persona equivocada, que solo lo va a llevar por el mal camino, obligándolo a hacer cosas horribles, que va a lastimar a sus seres queridos y lo va a alejar de todo aquel que significa un bien para él. Lastimosamente para Jesse se da cuenta demasiado tarde, en un punto en el que él mismo ya no tiene retorno. Teniendo mucho sentido que la relación entre Walter y Jesse sea la de profesor y alumno. Claro, una horrible porque si Hiratsuka Sensei es el mejor ejemplo de lo que es un buen docente, apoyando a su estudiante cuando lo necesita, valorando sus puntos fuertes y corrigiéndolo cuando lo tiene que corregir y dándole independencia para que tome sus propias decisiones y errores, Walter es el perfecto ejemplo de lo que es un mal profesor, que no le interesa que su estudiante aprenda, resaltando todos sus errores y haciéndolo sentir mal, inferior y por supuesto que nunca va a poder ser como él, desquitando todas sus frustraciones del pasado en él para que tenga una vida igual de miserable a la suya o peor. Casi parece que Jesse paga los platos rotos del rencor de Walter al camino que escogió en la educación. Claro, eso no libra de culpas a Jesse, porque al igual que pasa con Denji Chainsaw Man, él decide dejar de pensar en ser un perro fiel por recibir algo de cariño y reconocimiento, pese a que en el fondo él tenía más claro que nadie el tipo de persona que era Walter, pero decide hacerse el de la vista gorda, el que no entiende lo que pasa, hasta llegar a un punto en el que simplemente no puede soportarlo más y se rompe. Walter no es muy distinto. Él sabe perfectamente que lo que está haciendo está mal y la culpa lo persigue de distintas formas a lo largo de la serie. El ojo de un peluche que cae del avión que indirectamente hizo estallar, una mosca de la que no se puede librar y por supuesto todas las personas a las que les está arruinando la vida. Pero lo dicho, es más importante vivir su fantasía, por lo que se miente a sí mismo y hasta en un punto se convence de lo que él es un héroe y que si su familia no valora lo que hace es porque son unos desagradecidos. Esta idea solo lo aleja cada vez más de la realidad y lo vuelve en alguien distante, frío y que por lo mismo está dispuesto a hacer crímenes más graves con el paso del tiempo. Pasa de matar para defender a matar para prevenir y finalmente matar porque alguien le estorba. No obstante, como le pasa a Jesse, sin importar qué tan desentendido se haga Walter de lo que está haciendo, el peso de sus acciones le terminará llegando de la peor forma posible. Haz lo que debo. Antes mencionaba que la fantasía de Walter no es más que eso, una fantasía, porque lejos de salvar a su familia la está destruyendo, lejos de ser el centro del mundo durante buena parte de la historia, las cosas más interesantes ocurrieron sin que él se enterase, como todo el asunto con los primos de Tuco que entra a su cabeza y el conflicto con el cartel mexicano, donde Walter no pasa de ser el químico, y precisamente por ese afán de protagonismo es que mata a Gustavo Fring, y si bien para la quinta temporada obtiene la posición de jefe que tanto anhelaba,
¿Qué ha obtenido realmente? Su familia para este punto no es más que una mentira que permanece unida por el miedo hacia él. Sí, tiene un montón de dinero, pero nunca parece estar satisfecho con él mismo a pesar de ser prácticamente multimillonario. Lejos de tener el reconocimiento que deseaba, todos se empiezan a alejar de él. Las pocas personas que le guardan respeto y permanecen a su lado es porque son igual de basuras a él y le darán por la espalda a la primera que se descuide. Precisamente aquí es cuando Walter se da cuenta de lo vacía que es su ambición, de que en realidad no ha logrado nada, decidiendo por fin retirarse del imperio que había formado. Pero ya es demasiado tarde, hace mucho que pasó el punto de no retorno y para cuando Han lo descubre, él y Skylar ya no saben resolver las cosas de otra forma que no sea la más baja y rastrera posible, incriminando a su propio cuñado y manipulando a un ya devastado Jesse en un juego del gato y el ratón donde es cierto que Heisenberg parece invencible, pero es esta misma confianza la que lo hará arruinarlo, tal y como pasó con Kira, cometiendo un error estúpido que termina por hacerle aprender su lección de la peor forma posible, como una especie de justicia poética donde no solo mata a uno de los miembros de la familia que tanto juró proteger, sino que también pierde el dinero que tanto se esforzó en conseguir, quedando con las manos vacías. Todo fue una pérdida de tiempo. El cáncer terminó por regresar y ya no hay familia a la cual proteger, quedando solo un vacío tremendo en el corazón de Walter White. Este es el destino que él mismo se labró. Son las consecuencias de su infantil búsqueda de poder, de la inmadurez de Walter por no aceptar la vida que él mismo había construido y en vez de aprovecharla decide quitarse con el mundo como un niño cuando hace una pataleta, creyendo que se puede salir con la suya, porque es demasiado listo. Pero, como siempre termina sucediendo en este tipo de historias, la vida siempre termina cobrando. Siempre hay un momento en que tenemos que madurar y hacernos responsables de nuestras decisiones. Ya lo había mencionado. La historia de Breaking Bad no es algo nuevo. La uruguaya de Pedro Mayral es una novela sobre un cuarentón aburrido de su esposa y de su hijo que va a Montevideo a recordar sus días de juventud saliendo con alguien más joven, solo para al final regresar como perro regañado a su casa, dándose cuenta de que ya no está para esos trotes, destruyendo su familia por su infantil deseo de libertad. Crimen y Castigo de Dostoyevsky va de cómo un joven y brillante estudiante llamado Raskolnikov comete el asesinato de una vieja prestamista que durante toda la novela se nos describe como alguien desagradable y malvada que solo se aprovecha de sus clientes y que el mundo sería un lugar mejor sin ella. Pero no importa cuánto se justifique el protagonista o qué tan moralmente superior se crea, al final termina sucumbiendo ante la culpa, entregándose, admitiendo que lo que hizo estuvo mal. El retrato de Dorian Gray es una novela donde el susodicho no envejece a raíz de una extraña maldición en la cual, sin importar lo que haga, todo el peso de sus acciones recae en un retrato que le hizo un artista amigo suyo, lo cual lo lleva a volverse en una persona despreciable que pasa por encima de todas las personas a su alrededor, creyéndose un ser superior, pero que al ver el retrato, que es un reflejo de su alma, siente tanto asco que la termina destruyendo, suicidándose prácticamente. Walter White es solo un ejemplo más que no importa qué tan trágica sea tu vida, qué tan inteligente seas o qué tan buena persona te creas, no eres superior a nadie, no tienes derecho a hacerle daño a los demás. Y esto último es brillante porque es un golpe directo a Walter, porque su historia no es tan especial como él cree, es solo el retrato de un pobre diablo con compleja inferioridad que arruina su vida por nada, en un patético intento de llamar la atención. Durante todo este análisis me centro en hablar mucho sobre Walter y sé que hay muchos personajes queridos y de los que se puede hablar mucho, el mismo caso de Jesse, pero creo que el punto central de la historia es hacer un estudio de personajes sobre la condición de Walter White, sobre el tipo de persona que somos cuando nos dejamos consumir por el ego, incapaces de conectar con otras personas, aislándonos de los demás y destruyendo los lazos con nuestros seres queridos. Por eso es que hay tanto enfoque a la vida cotidiana de Walter, hasta el punto de parecer un slice of life por momentos, de tal forma que podemos ver cómo esta misma se forma, porque a la serie, más que interesarle su vida criminal, le interesan sus relaciones
relaciones interpersonales y cómo estas mismas van involucionando a lo largo de toda la serie, hasta llegar al final donde quedará completamente solo. La dualidad entre Walter y Heisenberg, más que ser una talla del bien contra el mal, es la lucha de un hombre contra su propio ego y cómo cede ante el mismo, igual que el Dr. Jenkins y Mr. Hyde, un hombre de bien que reprime todos sus deseos y que cuando los deja salir se convierte en una persona completamente distinta que es incapaz de reconocerse a sí misma. Esta lucha se prolonga hasta que inevitablemente el Dr. Jenkins / Walter se da cuenta de la verdad. Mr. Hyde / Heisenberg es el mismo. De allí que el arco final de la serie sea Walter aceptando por fin que es el malo de la historia, cumpliendo con ese papel hasta el final, solo que esta vez no será para satisfacer su ego y cumplir su fantasía de poder, sino para solucionar mínimamente el desastre que él mismo causó, dejándole el dinero que recolectó a su familia y dándole una última oportunidad a Jesse de rehacer su vida para finalmente morir como el principal responsable de todas las tragedias de esta historia. Si Breaking Bad me ha gustado tanto es por ese enfoque tan personal de su historia que la hace tan cercana, porque es cierto que en el subtexto podemos ver que hay una crítica al modelo de vida estadounidense, a los sistemas de poder, a la discriminación y, como el propio Talking Vidia lo mencionaría hace un par de años, a la masculinidad tóxica. Pero creo que por sobre todo eso, Breaking Bad habla sobre la empatía, lo fundamental que es a la hora de relacionarnos con nuestra familia, nuestros amigos, nuestra pareja o nuestros compañeros de trabajo. Volviendo a la historia de Walter, una advertencia de cómo lo podemos perder todo por cegarnos ante ambiciones vacías, porque nada está por encima de las personas que amamos. Por último, me gustaría hablar sobre cómo Breaking Bad se ha sabido vender al gran público sin perder la profundidad que la caracteriza como serie, desde la premisa con la que es fácil de engancharse, el propio Walter con quien al inicio es bastante fácil de empatizar y querer ver cómo se sale con la suya. Además que la serie sigue teniendo estos aspectos de humor negro que alivian la tensión para que el drama no se vuelva demasiado pesado, y por supuesto estos momentos bombásticos y espectaculares que nunca rompen con el mensaje principal de la serie. Claro que esto trae sus problemas, como la cantidad de gente que malinterpreta la serie justificando las acciones de Walter y por supuesto glorificando estos momentos en los que objetivamente está siendo un desgraciado. Sin embargo, en líneas generales es una de esas series que no sacrifica su mensaje por agradar a las masas. Y es así como llegué a la parte final de este video, sin poder dejar de pensar en esa pregunta que se hacen todos al ver esta serie. ¿Walter era alguien malo desde el inicio o era una buena persona que se corrompió al tomar malas decisiones? Bueno, en lo personal, después de ver la serie y realizar este análisis, creo que el planteamiento más interesante que nos hace a nivel moral Breaking Bad va mucho más allá del bien o del mal. Como lo dije antes, todos los personajes en esta historia tienen una serie de grises como las personas reales, y lo aterrador detrás de la historia de Walter es que no es necesario llegar hasta el punto de convertirte en un narcotraficante para volverte una mala persona. Todos en mayor o menor medida a lo largo de nuestras vidas hemos lastimado a alguien. Como bien lo dicen en Oregairu, los seres humanos herimos a otros con el simple hecho de existir. La gracia y lo que nos vuelve seres sociales es nuestro deseo de no querer lastimar a las personas que son importantes para nosotros. Este deseo es lo que nos da empatía, lo que nos obliga a mejorar como personas y en resumidas cuentas ser personas de bien. Pero es muy fácil olvidarnos de ello por satisfacer nuestros deseos personales, porque es más fácil hacer la vista gorda sobre nuestros propios actos y mentirnos a nosotros mismos para crear una zona de confort, donde no importa pasar por sobre los demás porque lo hacemos por un bien mayor, porque como bien se lo dice Hank a Walter Jr., los que hacen el mal son mucho más recordados que las buenas personas, y porque es mucho más fácil evadir la responsabilidad de nuestras acciones que hacernos cargo de ellas. Heisenberg / Walter White es solo el reflejo de nuestro ego que está dentro de nosotros, y vale la pena recordar su historia porque no hay fantasía que valga hacerle daño a nuestros seres queridos, porque no importa que tanto le mientas a los demás, siempre llegará un momento en que te mirarás al espejo y solo sentirás asco de la persona frente a tus ojos.